Sí, doctor González. Sí, mire, Darío, como usted lo dice, 21.000 homicidios van confesados por los paramilitares que tuvieron ellos incidencia en esos hechos. Pero lo que usted dice es un horror. Yo creo que es un horror era no conocerlo. Es más horror no haber tenido la oportunidad de que las víctimas de estos hechos, en el esclarecimiento de estos hechos. Es más horror lo que se viene aún, porque creo que faltan muchos homicidios por confesar. La Ley de Justicia y Paz, pues en el camino que ya hemos recorrido estos 3 años de la que vamos a cumplir de la primera lista de postulados el 17 de agosto del 2006, pues nos enseña que día a día por las regiones se van confesando hechos de homicidios que no conocíamos ni siquiera la existencia de esos hechos. En la mayoría de las oportunidades esos hechos, esos homicidios estaban en los despachos judiciales pues sin ninguna actividad investigativa, más que con la denuncia y un informe que el orden público impide esclarecer esos hechos, impide abordar las víctimas, impide ir a los sitios donde ocurrieron. Entonces, a pesar de todo lo doloroso que es para nosotros como los encargados de desarrollar esta ley, de encontrar cómo fueron estos homicidios, cómo fueron las temáticas, las dinámicas de estos homicidios, la barbarie que rodeó cada homicidio de estos, pues lo importante, Darío, es que estamos conociendo verdades y que estamos conociendo detrás de estos homicidios, en muchos de estos eventos, quién participó, quién se benefició con ese homicidio, quién fue el que dio la información sobre una circunstancia que llevara a que asesinaran a estas personas. Claro, importante conocer la verdad porque es la manera de empezar a cerrar esos capítulos dolorosos. Pero doctor González, usted dice y falta por confesar. ¿Han hecho ustedes algún tipo de cálculo o proyección de lo que puede faltar todavía por conocer de acuerdo con lo que hasta el momento se ha conocido? Pues Yolanda, la Ley de Justicia y Paz, como ninguna otra ley en Colombia y en el mundo, nos daba a la Fiscalía una obligación de documentar las historias de estos grupos armados al margen de la ley. Esa primera labor que hicimos nos llevó a ir a las diferentes regiones, a las diferentes veredas y corregimientos, allí a consultar con las víctimas los hechos, allí a revisar y a ir a capturar toda la información que estaban en los diferentes despachos judiciales de la Fiscalía, a revisar los periódicos, a revisar los diferentes informes escritos que habían sobre estos grupos armados al margen de la ley, y nosotros documentamos alrededor de 246.000 hechos que ocurrieron en estas regiones donde hacían presencia estos grupos de las autodefensas. Entonces son 246.000 hechos donde probablemente pueden haber participado miembros de estos grupos armados al margen de la ley. Entonces hemos recorrido un camino, estamos hablando ya de 26.000 hechos a junio de este año, pero nos falta establecer si los otros hechos que hemos documentado hay o no incidencia de estos grupos o miembros de estos grupos en esos hechos. Pero cuando usted habla de hechos, doctor González, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué tipo de delitos? Porque habla de 246.000, ¿pero qué son? Hemos ido allí pues, y en la región hemos encontrado hechos que hablan de reclutamiento de menores, de desplazamiento forzado colectivo, de extorsión, de secuestro, de desaparición, de violencia sexual, de homicidio, de hurtos, de toda la naturaleza de los delitos que se nos pueda ocurrir allí, que pasó, de tortura. Entonces son 246.000 hechos que encontramos en los despachos judiciales, que encontramos allí, que ocurrieron en esas zonas, y que la temática nos enseña que no es un hecho aislado, sino que parece ser un hecho cometido por un grupo armado al margen de la ley que hacía presencia en esa zona. Doctor Luis González, hay otra parte adicional del informe, además de la escalofriante confesión de 21.000 homicidios, que tiene que ver con desapariciones forzadas, con reclutamiento de menores de edad, secuestros y extorsiones. ¿Qué dice específicamente el más reciente documento enviado por ustedes a las autoridades nacionales e internacionales sobre esos asuntos? Ricardo, la Ley de Justicia y Paz, ustedes nos han visto que hemos ido a regiones donde antes la Fiscalía no hacía presencia, no llegaba por allí. Y entonces, por ejemplo, en el tema de la desaparición forzada, ya hemos ido y hemos recibido información de alrededor de 22.000 desaparecidos en estas zonas. Y ya en la Ley de Justicia y Paz se han confesado alrededor de 1.800 desapariciones forzadas. Entonces, esas son cifras que antes no se conocían. Lo que hizo la Ley de Justicia y Paz fue hacer un estudio, no individual de hechos ocurridos en las zonas, sino hacer un estudio de cuáles hechos pudo haber cometido una organización armada al margen de la ley que estaba operando en una región. Entonces, allí encontramos, por ejemplo, que el reclutamiento ilícito, que era extraño encontrar
esta clase de investigaciones en la Fiscalía y más, donde hubiesen resultado hoy día en la Ley de Justicia y Paz hicimos un trabajo que nos permite ya en cada grupo armado al margen de la ley de los que se desmovilizó colectivamente, ya tener suficientes elementos de juicio para los cargos. Y se vienen confesando esos hechos. Recordemos que a Freddy Rendón Herrera, conocido como el Alemán, él, después de que la Fiscalía le dijo, mire, le tengo alrededor de 300 menores que fueron reclutados por ese grupo, o donde ese grupo les permitió a ellos participar en la militancia de esa organización armada, Freddy Rendón dijo, no, le falta, yo tengo 100 más, aquí un listado, y entregó, y ya a Freddy Rendón se le hicieron cargos por ese hecho de reclutamiento de menores. Igual sucede en el tema de desplazamiento forzado, por primera vez se vienen haciendo cargos alrededor de todas las regiones de este país por el desplazamiento forzado. Nosotros trabajamos ese tema con Acción Social, hicimos un estudio de todas las bases que tenía Acción Social y de todas las bases que tenían las diferentes organizaciones del Estado y no gubernamentales, y establecimos el desplazamiento forzado colectivamente, o sea, por regiones, por épocas, para establecer qué grupo armado estaba en esa región y pudo ser el autor o el responsable de ese desplazamiento forzado. Y también allí ya se han hecho cargos importantes y significativos en este tema. Entonces, lo que vemos resaltar en estos 3 años que llevamos desde la primera lista de postulados, ya son 26.000 hechos que se están confesando y se están debatiendo. Ya son más de 5.000 que se están haciendo cargo ante los magistrados de justicia y paz. Doctor Luis González, esto sin contar los crímenes y las masacres de la guerrilla. Darío, es que el tema en justicia y paz se ve de 2 puntos de vista. Uno, los que son colectivos, mucho más fácil de investigar, mucho más fácil de ir a las regiones, documentar las víctimas participando, nosotros pudiendo ingresar y encontrando información abundante sobre estos temas. Y viene entonces el tema de los postulados individuales de la FARC y el ELN, que son alrededor de 150 personas que ya están llegando. Entonces, ahí cuando ve uno, los temas son mucho más difíciles de documentar porque son individuales. O sea, nos toca tomar un postulado individual que ha estado en 5 o 6 frentes, regados por toda la geografía colombiana, y nos corresponde saber qué vamos a hacer, porque allí la dinámica es diferente, nos toca frente a una persona, no frente a un grupo que hizo presencia en una zona. Entonces lo que usted dice, nos falta toda esa verdad. Ojalá llegue esa verdad algún día y se pueda levantar esa información por regiones y sea fácil documentarla.